entender que existen dos clases de hipótesis, ¿sí? O dos tipos de hipótesis. Por favor, atención a esto. Esto es tan sencillo, pero tan fundamental. Entonces, existen dos tipos de hipótesis. Las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas, ¿verdad? Las hipótesis de investigación son dos tipos diferentes de hipótesis que, repito, vamos a reconocer en el contexto de estudio de la estadística que nosotros llevamos. La primera parte es teoría, porque la teoría va a dar fundamento a los procesos de práctica que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué representa o qué significa cada una de estas hipótesis? ¿Qué significa la hipótesis de investigación y qué significa la hipótesis estadística? Tome mucha nota de esto. Tome mucha atención de esto. Las hipótesis de investigación son planteamientos formales. Son expresiones, como decimos en el lenguaje común, bien parrafiadas, bien estructuradas, ¿eh? que constituyen, dice, la conjetura. Conjetura es lo que uno piensa sobre algo, lo que supone sobre algo. Entonces, las hipótesis de investigación constituyen la conjetura o afirmación que motiva la investigación. Y son planteadas como producto de la observación, el conocimiento y la experiencia de muchos años que el investigador posee sobre un tema. O sea, la hipótesis de investigación es el párrafo técnico, digámoslo así, que plantea lo que usted está suponiendo en términos objetivos y en términos formales. Entonces, ¿de dónde viene la hipótesis de investigación? Bueno, lo que quiere decir aquí este párrafo es que uno no se saca de la manga la hipótesis de investigación. No sé si entienda ese dicho, sacarse de la manga. Sacarse la manga cuando uno así nada más, como dice la gente, así nomás se saca la hipótesis. No, la hipótesis es un proceso formal. La hipótesis de investigación es un proceso formal y requiere de que el investigador que está sacando la hipótesis de investigación, el investigador que está planteando la hipótesis de investigación, haya observado por mucho tiempo, haya tenido conocimiento, haya tenido experiencia de muchos años sobre el tema que va a investigar. Entonces, en conclusión, la hipótesis de investigación no se saca de la manga. No se saca de la manga, sino que se plantea con base al conocimiento y la experiencia que el investigador tiene sobre el tema. Ahora bien, aquí hay una cosa que yo siempre les explico a los estudiantes. Fíjese que cuando usted vaya a la universidad, porque yo estoy seguro que usted va a ir a la universidad, ¿verdad? Usted termina su estudio de perito agrónomo y usted se va a meter a la universidad a sacar su ingeniería, su maestría, etcétera. La cuestión sigue, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a la universidad y estudie una carrera profesional, resulta que en las carreras profesionales de la universidad, después de llevar ciertos conocimientos, después de estudiar todo el currículum que lleva la carrera, usted para poder graduarse, a usted le van a exigir un trabajo más, que es una tesis. Una tesis es una investigación, ¿sí? Y en la investigación, lo que sucede es que se plantea una hipótesis de investigación. Ahora, aquí hay un problema, porque cuando usted plantea la hipótesis de investigación de su tesis, usted no tiene ni conocimiento ni experiencia de muchos años en el tema, ¿verdad? Como para hacer una hipótesis de investigación válida. Entonces, ¿cómo se subsana eso? ¿Cómo se trata de solventar ese problema de que usted no tiene toda la experiencia y todo el conocimiento para poder generar una hipótesis de investigación? Se subsana esa situación en dos sentidos. Número uno, a usted le piden que haga mucha revisión de literatura. La revisión de literatura no sirve para rellenar un texto. Sirve para que usted entienda, aprenda y comprenda todos los procesos previos que
pueden servir de base o de fundamento para su investigación y para poder plantear la hipótesis. Entonces, por eso es que se exige mucho en el desarrollo de una tesis que se haga revisión de bibliografía, revisión de literatura, de casos relacionados con el tema, para que usted en cierta forma subsane el hecho de que no posee todo un conocimiento y experiencia de muchos años. El otro punto es que a usted le da un asesor, una persona que se supone que sí ya cumple con estos requisitos de tener conocimiento y experiencia de muchos años sobre el tema que se investiga. En conclusión de esta parte, la hipótesis de investigación es un planteamiento formal, técnico, científico, que trata de explicar en forma clara lo que el fenómeno que se está investigando o la respuesta a la afirmación al fenómeno que se está investigando. ¿Sí? Y de las hipótesis de investigación se derivan las hipótesis estadísticas. Entonces, al terminar de narrar esto, voy a hacer una pausa y vamos a entrar a comentarios. Pero cuando el investigador ya ha planteado la hipótesis de investigación, que digo, es el párrafo que explica o que sustenta la investigación, la hipótesis de investigación, como es difícil validar una hipótesis de investigación en sí, lo que se hace es que la hipótesis de investigación se traslada o se convierte a una hipótesis estadística. La que se mete a la prueba realmente es la hipótesis estadística. ¿Ah? Ve el proceso, las hipótesis de investigación conducen a las hipótesis estadísticas. ¿Por qué? Porque las hipótesis de investigación son tan formales que son bastante complejas para poder evaluarse en sí mismas. Entonces, se deben de convertir en unas hipótesis más simples, que son las hipótesis estadísticas, para poder validarse. Entonces, dice, las hipótesis estadísticas son planteadas de tal manera que pueden ser sometidas a un proceso o procedimiento de evaluación estadística a través de un medio o de un método apropiado. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. El investigador plantea la hipótesis de investigación. ¿En base a qué o con base a qué plantea la hipótesis de investigación? Con base a la observación, el conocimiento y la experiencia que tenga de muchos años sobre el tema. Si no la tiene, pues tiene que auxiliarse con otros medios. Ya cuando ha planteado la hipótesis de investigación, entonces la deriva o la convierte en hipótesis estadísticas. Estas son las que se plantean de tal manera, o sea, de una manera más sencilla, que permite someterlas a un procedimiento de evaluación estadística. Entonces, las que se meten al proceso de evaluación estadística son las hipótesis estadísticas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún aporte que usted quiera hacer? Creo que ya estamos cabales, los 31 que estábamos. Ahora sí puedo pasar asistencia. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, hasta ahorita en forma teórica estamos explicando todos esos conceptos que dan origen a nuestro tema de prueba de hipótesis, que es el tema en el que estamos. Recuerda usted, estamos en el tema de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, ya entendiendo un poquito qué son las hipótesis y que hay dos tipos de hipótesis de investigación e hipótesis estadística, entonces vamos a entrar directamente a la metodología que vamos a utilizar para realizar una prueba de hipótesis. Quiere decir que del tema de hipótesis ahora nos cambiamos al tema de prueba de hipótesis, ¿sí? Bueno, la prueba de hipótesis va a llevar en nuestra metodología 7 pasos. Usted dirá, ¡ala, tantos pasos! Sí, pero la idea es hacerlo sistemático, o sea, permitir que lo llevemos en orden, todo ese proceso, de manera que sea mucho más fácil completar el procedimiento de una prueba de hipótesis. Entonces le voy a preguntar a Jordi Barrios. Jordi Barrios, ¿cuántos pasos va a llevar nuestro proceso de 7 pasos? Correcto. Vamos a ver 7 pasos. Repito, a alguien le puede parecer un proceso bastante largo, pero ya va a ver cuando hagamos el procedimiento en sí, que todo se va, digamos, como enlazando. O sea que de un paso se llega al siguiente y así hasta concluir la prueba en definitiva. Entonces, vamos a mencionar los 7 pasos que en forma secuencial
debe tener un proceso de hipótesis. El tema de la unidad se llama prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis va a llevar para nosotros, siempre que la hagamos, los mismos 7 pasos. Lo que va a cambiar un poquito es ya específicamente cómo se desarrolla cada uno de los pasos. Pero en conclusión son 7 pasos. En el paso número 1, yo le pongo simplemente datos. El nombre correcto sería definir o definición de la naturaleza de los datos. Ese sería el nombre más completo, ¿sí? La definición de la naturaleza de los datos. En forma abreviada simplemente le pongo datos. Pero ¿qué se hace en el primer paso de la prueba de hipótesis? Se define la naturaleza de los datos, ¿sí? La naturaleza de los datos. Se define la naturaleza de los datos. Entonces, aquí está una descripción. Dice, el conocimiento de la naturaleza y la distribución de los datos de las muestras que se evalúan es importante porque determina el tipo de prueba de hipótesis que debe aplicarse. Si usted ya leyó, se lo explico. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de realizar una prueba de hipótesis es identificar los datos que conlleva la prueba. ¿Y qué tipo de datos son? ¿Qué tipo de variables son? Porque depende del tipo de variable, va a ser el tipo de prueba de hipótesis. Por eso es importante desde el inicio, desde el primer paso, identificar el tipo de datos que tenemos. Y ahí se hacen esencialmente 3 cosas. En el paso número 1 se hacen esencialmente 3 cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas? Bueno, ahí no están, pero se las voy a poner aquí. ¿Qué se hace al determinar la naturaleza de los datos? Bueno, se lo voy a aclarar aquí. Usted póngalo porque esto no está en la diapositiva. Póngalo en sus apuntes. Lo que estoy escribiendo no está en la diapositiva. Así que el paso número 1, la definición de la naturaleza de los datos, lleva en esencia a hacer 3 cosas. Número 1, identificar la variable X en estudio. ¿Sí? Identificar la variable X que se está estudiando. Si la variable es altura de árboles en metros, pues se identifica y se pone claramente. X es altura de árboles en metros. Si la variable es, digamos, rendimiento por hectárea de maíz en quintales por hectárea, entonces usted lo aclara. X es rendimiento de maíz en quintales por hectárea. Edwin le llama a esto la variable de respuesta. Van a ver que es bien importante cuando ustedes estén llevando el curso de investigación agrícola, ¿verdad? Entonces se identifica la variable que se está estudiando. Eso en el primer paso. Otra cosa que se hace en el primer paso es se define qué tipo de variable es. ¿Sí? Tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es X? Ahí no hay problema porque usted en el inicio del curso estudiamos qué tipos de variable existían. Variables cualitativas, variables cuantitativas. Que las cuantitativas pueden ser cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Como a usted no se le ha olvidado la primera parte del curso, entonces usted va a entender esto. En el primer paso se identifican la variable X, se identifica también qué tipo de variable es X. Por ejemplo, si X es altura de árboles, entonces en metros, entonces X es una variable cuantitativa continua. Si X es rendimiento de maíz en quintales por hectárea, X es una variable cuantitativa continua. Pero si X es número de lechones que tenga la cerda, entonces esa ya no es continua, es una variable cuantitativa discreta, número de lechones, ¿verdad? Entonces por eso hay que identificar qué tipo de variable es, porque en base a eso es el tipo de prueba que se tiene que aplicar. Y el tercer elemento que incluye el paso número 1 sería identificar y escribir los datos
que el problema presenta. Identificar y separar. O sea, escribe usted los datos estadísticos del problema. Los datos estadísticos, ahí dice estadísticos abreviadamente, los datos estadísticos del problema. 3 cosas que tiene que hacer en el paso 1. Imagínense, son 7 pasos y el primer paso ya lleva 3 cosas. No, pero solo este paso lleva 3 cosas. Entonces, en el paso 1, que es la definición de la naturaleza de los datos, espero que usted lo haya anotado porque yo voy a borrar esto de la diapositiva. No lo voy a dejar cuando publique la presentación, esto ya no va a estar. Lo que está escrito con letra de computadora sí va a estar, pero lo que está sobrescrito, eso ya no va a estar. Entonces, quiero que vaya tomando nota de eso. Entonces, la naturaleza de los datos se identifica la variable en estudio. Se indica qué tipo de variable es y se agrega los datos estadísticos que contiene el problema. Sería el paso número 1. En el paso número 2, se expresan ciertos supuestos o suposiciones. Póngale usted ahí supuestos o suposiciones. ¿Sí? Entonces, los supuestos son condiciones que debe cumplir el problema para darle validez a la prueba de hipótesis. Como usted lo oye y como usted lo lee. ¿Qué son las suposiciones? Son supuestos, o sea, condiciones que se supone que el problema cumple, debe cumplir con estas condiciones para que la prueba tenga una validez mucho más, ¿qué le dijera yo? Mucho más confiable. Esto también es importante cuando llegue al curso de Edwin, cuando llegue a investigación agrícola, todo esto va a ser importante. Usted se va a recordar, sí, eso lo vimos en estadística, ¿verdad? Entonces, las suposiciones son condiciones que, repito, se espera que se cumplan en la investigación, para darle validez al problema. Aquí pongo algunos ejemplos de supuestos. ¿Qué pongo? Algunos ejemplos de supuestos. Eso es lo que estoy poniendo. Ejemplos de supuestos, que son condiciones que debe cumplir el problema para que sea válida la prueba. Uno de los supuestos más comunes es el primero que aparece aquí, X, y hay un signo, no está tan bien hecho el signo, pero se lo voy a hacer, el signo es más o menos así, así. Esto significa se distribuye, ¿sí? Se distribuye. Entonces, lo que dice este primer ejemplo de supuesto es que la variable X que estamos estudiando, la variable X que se está estudiando, se distribuye normalmente. Así se lee eso. ¿Qué significa eso? Que la variable X tiene la distribución en la forma de la campana que ya conocemos, ¿verdad? Esa distribución la tiene la variable X. Tiene una distribución en forma de campana. Entonces, ese es uno de los supuestos primeros que se plantea. Esta prueba de hipótesis va a ser válida, pero suponemos que X tiene una distribución normal. Y ya lo dije antes, ¿qué significa que tenga una distribución normal? Significa que van a haber pocos valores en el extremo inferior, pocos valores en el extremo superior y muchos valores en la parte central de la distribución. ¿Eh? Esa es una distribución normal. Entonces, el supuesto dice que la variable en estudio, que puede ser altura de árbol, puede ser rendimiento de maíz, puede ser número de lechones, que tenga una distribución normal. Es el primer planteamiento que usted realiza como suposición. Otra suposición importante es esta que dice mar. Mar no es lo contrario de tierra en este caso. Mar significa, en este caso, muestra aleatoria representativa. Ese concepto también usted lo conoce porque lo vimos al inicio, al mero inicio del curso. Si usted revisa sus copias, ahí va a encontrar que mar significa muestra aleatoria representativa. Y es una muestra que representa a la población de manera de que nos da a nosotros la confianza de que pueda ser usada, valga la redundancia, en representación de la población. ¿Sí? Que yo viendo la muestra, yo tenga la confianza de decir, así es la población. Entonces debe ser una muestra aleatoria representativa. ¿Ah? Que la muestra aleatoria sea representativa
¿Representativa de qué? De la población que se está estudiando. Porque usted está estudiando toda una población, pero por razones particulares no puede tomar toda la población, sino solamente una muestra. ¿Sí? Entonces, la prueba va a ser válida si la muestra representa a la población. Si no la representa, pues entonces no es válida. Entonces perdimos el tiempo. Entonces es un supuesto. En algunos casos, no siempre se van a aplicar cualquiera de estos dos últimos supuestos. Estos dos ya son no siempre, ¿verdad? Un supuesto es declarar que se conoce la varianza de la población física. Aquí no estoy diciendo varianza de la muestra, estoy diciendo varianza de la población. Entonces el supuesto sería, se conoce la varianza de la población. Si no se conoce, pues no se conoce, pero entonces hay que declararlo. Declarar, en lugar de que se conoce la varianza de la población, decir claramente, no se conoce sigma cuadrado. Y como usted ya sabe de estadística, usted recuerda que sigma cuadrado significa varianza poblacional. Entonces, ya sea que se conozca o que no se conozca, hay que decirlo. Hay que declararlo en la prueba. ¿Sí? Y la otra cosa que a veces se aplica y a veces no, como supuesto, es que las muestras son independientes. Muestras independientes significa que el resultado de una no influye para nada en la otra. ¿Se recuerda usted el concepto de independencia cuando estudiamos probabilidad? Muestra independiente, muestras independientes, significa que sus resultados no están amarrados. No depende una de la otra, ¿verdad? Eso ya lo va a ir entendiendo conforme vayamos, no dependen entre sí. El resultado de una no depende de la otra. Eso ya lo va a ir estudiando conforme avancemos en el curso. Bueno, entonces hemos visto los primeros 2 de 7 pasos que lleva el procedimiento. Pregunto, porque hasta aquí solo yo he hablado. Pregunto, me voy a detener un poquito. ¿Hay alguna duda o alguna consulta o alguna afirmación sobre estos 2 primeros pasos? Me extraña que no esté preguntando. ¿Dudas? ¿No? Entonces yo le voy a preguntar a usted. Bueno, ahí viene la primera. Dice la parte del conocimiento de la O. Asumo que esa O está representando sigma al cuadrado, ¿no? Bueno, creo que sí, porque es lo que más se parece. Conocimiento de la O, dice, de la varianza poblacional, asumo que se refiere. Entonces, voy a borrar lo que he escrito para poder volver a mancharlo. Entonces, borremos lo que está escrito. Bien, esto no lo borré porque esto sí es parte. Bueno, resulta que una de las suposiciones o supuestos son condiciones que uno plantea que el problema va a ser válido si se cumplen con esas condiciones que uno ha propuesto. Pues resulta que algunas veces, por eso le dije, estas últimas 2 supuestos no ocurren siempre. Por eso aquí hay una llave y dice, se aplican algunas veces. Estas 2 últimas se aplican algunas veces solamente. Entonces, pero la que dice del conocimiento de sigma cuadrado, lo que quiere decir aquí que se conoce la varianza poblacional. Repito, va a haber problemas de prueba de hipótesis en que se conoce la varianza poblacional porque no la da el problema la da, ¿sí? Da la varianza poblacional. Y va a haber problemas en que no se conoce la varianza poblacional. Suceda cualquiera de los 2 casos, usted lo tiene que declarar, lo tiene que decir en su problema. Se conoce la varianza poblacional o no se conoce la varianza poblacional. Eso el mismo problema va a determinar. Si el problema le está dando varianza poblacional, usted la conoce. Si no la está dando, pues a lógica, no la conoce. Pero ¿por qué tiene que declararla? ¿Por qué tiene que decir esto? Cualquiera de las 2 cosas, pero debe de decirlo. ¿Por qué? Porque si se conoce, se usa un tipo de prueba. Un tipo de prueba de hipótesis.
Pero si no se conoce, se usa otro tipo de prueba de hipótesis diferente. Por eso hay que decirlo antes. ¿Eh? Si se conoce, usted se va por un camino, y si no se conoce, se va por otro camino. Por eso es importante. Ahora, la varianza poblacional es varianza poblacional. Usted ya sabe que es una varianza y ya solo falta identificar si entre los datos usted cuenta con la información de la varianza poblacional o no cuenta con la misma, ¿verdad? Bien. Esos son los primeros 2 pasos. Son 7, vamos a seguir. Quizá no vamos a terminar hoy, pero vamos a seguir. Y el paso número 3. Bueno, yo creo que este es un paso tan largo que hasta ahí vamos a llegar. Lo vamos a tratar de identificar, y a la otra clase solo lo repasamos así muy en breve, ¿verdad? Para seguir viendo los restantes pasos. Entonces, paso número 1, definición de la naturaleza de los datos. Paso número 2, el planteamiento de los supuestos. Paso número 3, planteamiento de hipótesis. Jóvenes amigos que nos escuchan, ¿eh? Público presente, esto es fundamental. Este paso es súper importante. El paso número 3 yo diría que es el corazón de todo el proceso. Todos los pasos son importantes, pero este es súper importante. Le ponemos la palabra súper importante. ¿Cómo se plantean las hipótesis? Usted tiene que conocer antes ciertas cuestiones. Primero, dice, se debe realizar el planteamiento de las hipótesis estadísticas. Lo que se plantean en la prueba no es la hipótesis de investigación, sino son hipótesis estadísticas, en forma explícita. La primera hipótesis que se plantea, y es la hipótesis sobre la que se realiza la prueba, se llama hipótesis nula, con N, no con M. Hipótesis nula o hipótesis de no diferencia. Y se representa como H sub O. En otro libro se representa como H sub 0. Nosotros lo vamos a representar como H sub O, perdón. ¿Cómo se llama esa hipótesis? Se llama hipótesis nula. También se llama hipótesis de no diferencia. Es la primera que se plantea y sobre la misma se realiza la prueba. Vamos a preguntarle a Wagner Felipe, ¿qué me tiene que decir de la hipótesis nula? La hipótesis nula. Se durmió Wagner Felipe. Como que algo que no tiene valor, algo así, ¿te entiendes? Yo nunca dije que la hipótesis nula no tenía valor. Jamás he dicho. No lo estoy regañando, solo estoy haciendo eso por darle énfasis a lo que estoy diciendo. Jamás mente en la vida he dicho que la hipótesis nula no tiene valor. ¿Eh? Le voy a preguntar a Anthony García. Anthony, ¿dije yo que la hipótesis nula no tenía valor? No, profesor. No dije que no tenía valor. Al contrario, es quizá la que más valor tiene. Ahora, de la hipótesis nula, ponga atención Brandon Abril, ponga atención César Ajuchán, ponga atención Cristian Catú y todos los que están en la lista. Ponga atención Escobar Barrios. ¿Verdad? Hugo Cachín, ponga atención. Lilian Cucú, ponga atención. Lo que dije de la hipótesis nula es que es la primera que se plantea. Se representa como H sub O. ¿Sí? Y es la hipótesis sobre la que se realiza la prueba. ¿Sobre qué hipótesis se realiza la prueba? Sobre la hipótesis nula. Termino de expresar aquí. Generalmente la hipótesis nula se plantea como una igualdad. Generalmente quiere decir que casi siempre, pero no siempre. En otras palabras, yo podría decir, casi siempre la hipótesis nula se plantea con una igualdad y casi siempre se plantea con el propósito de ser rechazada en el proceso. Ahora, ¿siempre se plantea como una igualdad? No, casi siempre, no siempre. ¿Siempre se va a ser rechazada? No, casi siempre se plantea para ser rechazada, pero no siempre, ¿verdad?
Entonces, por favor, que quede claro esto. El planteamiento de hipótesis lleva dos hipótesis. La primera que se plantea se llama hipótesis nula o hipótesis de no diferencia. Se representa como H sub O y casi siempre se plantea como una igualdad. Cuando digo casi siempre, quiere decir que no siempre. Quiere decir que la mayoría de veces, pero no siempre, se plantea como una igualdad. Y también casi siempre, significa la mayoría de veces, pero no siempre, se plantea con el propósito de ser rechazada. Y después, más adelante, usted va a entender por qué uno dice, es la más importante, es la primera que se plantea. Se plantea como una igualdad. ¿Y por qué la mayoría de veces se plantea buscando rechazarla? Ya lo va a entender. ¿Eh? Pero que se le quede esta parte primero. Bueno. Puede ser que la hipótesis nula se rechace o no se rechace, porque la prueba se realiza sobre la hipótesis nula. ¿Ah? Dependiendo de la magnitud que tomen los datos de la muestra. En algunos casos la hipótesis nula se va a rechazar y en otros casos la hipótesis nula no se va a rechazar. Se pueden dar las dos cosas. O se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, debe haber otra hipótesis que se acepte en su lugar. Ah, la hipótesis no la planteamos, pero se rechazó. Entonces, ¿qué vamos a aceptar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Debe haber una segunda hipótesis que se llama hipótesis alternativa. Esa hipótesis se representa con la letra H sub A, en algunos libros H sub 1, así como la nula H sub 0, alternativa H sub 1. Nosotros vamos a usar la hipótesis nula H sub O, hipótesis alternativa H sub A. Pero lo importante es que la hipótesis alternativa se plantea de la forma contraria a cómo se plantea la hipótesis nula. ¿Cómo se plantea la hipótesis alternativa? En forma contraria a cómo se plantea la hipótesis nula. Voy con las preguntas porque no los quiero durmiendo. Vamos a ver. Danilo Cumes, si yo planteo la hipótesis nula como que la media es igual a 50, ¿cómo plantearía la hipótesis alternativa? Repito, si yo planteo como... Que la media no sería igual a 50. Correcto, exacto, ipso facto. Es buena su respuesta. Que quede claro eso. Se plantean dos hipótesis. La primera que se plantea es la hipótesis nula. Generalmente se plantea como una igualdad. Por ejemplo, yo podría decir, mi hipótesis es que la media es igual a 50 libras. Es la media. Eso dice la hipótesis nula, como una igualdad. La segunda hipótesis que se plantea se llama hipótesis alternativa. Esa se representa como H sub A y lo que indica es que debe ser planteada en forma contraria a la hipótesis nula. ¿Ah? Me gustaría quedarme en el punto 3 porque el punto 4 ya lleva otro proceso. Pero antes de eso, le voy a decir una cosa. Imagínese esto. Imagínese esto. Voy a poner en escritura. Imagínese que yo esté haciendo una investigación y yo diga, la hipótesis nula, que es esta, H sub O, va a decir que la media o el promedio de producción en el punto A, que yo estoy comparando con la media de producción en el punto B. Entonces yo voy a decir, la media de producción en el punto A es igual a la media de producción en el punto B. Los dos rendimientos son iguales, tanto en el punto A como en el punto B, que yo estoy investigando o contrastando cuál de los dos puntos es mejor en su producción. Pero en la hipótesis nula yo digo la media o el promedio de rendimiento, o que sean variedades, digamos, el promedio de rendimiento en la variedad A es igual al promedio de rendimiento en la variedad B. Quiere decir que no hay diferencia entre ellos. Eso dice la hipótesis nula. Pero en cambio la alternativa dice lo contrario. Siempre la alternativa, como es la segunda que se plantea, debe de plantearse de manera contraria a la nula. Si la nula dice que estas dos son iguales, entonces la alternativa debe decir que no son iguales. ¿Sí?
Yo estoy diciendo, la hipótesis nula dice la media de la variedad A es igual que la media de la variedad B. No hay diferencia entre ellas. Y entonces voy a plantear la otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que dice que la media de la variedad A no es igual a la media de la variedad B. Si en el proceso yo rechazo, porque la prueba se hace sobre la hipótesis nula, sobre esta hipótesis se hace la prueba, no sobre la alternativa. Esa solo es como una alternativa nada más, como su nombre lo dice. Entonces la prueba la hago sobre la hipótesis nula. Y si en el proceso, en la prueba de hipótesis, yo rechazo la hipótesis nula, si yo rechazo, no, yo digo que esto no es cierto, entonces ya tengo la alternativa para poder aceptar. Entonces lo que estoy haciendo es rechazando que sean iguales las dos variedades y entonces quedándome con la hipótesis que dice que son diferentes. O sea, que no son iguales. ¿Sí? Bueno, ese es en resumen, los primeros 3 pasos de 7 pasos que vamos a ver en el tema de prueba de hipótesis. Vamos a quedarnos hasta ahí. Después del siguiente paso que viene ya sería el estadístico de prueba. Eso, si Dios permite, lo veríamos en la próxima clase. ¿Sí? Porque hay bastante que decir sobre eso. No me gustaría quedarme cortado. Y entonces ahí vamos a ir progresando. ¿Alguna pregunta sobre estos primeros pasos? Bueno, quiero decirle 2 cosas que son importantes, interesantes para usted. La primera cosa es que esta unidad ya no entra en el examen parcial que vamos a tener. Pero la segunda es que sí es importante porque esto es lo que define lo que viene de aquí en adelante. O sea, no le ponga atención porque va a venir en el examen, sino porque es importante para lo que viene en el tema de la estadística más adelante. Entonces, cuando llegue el momento del examen, un día antes, yo les voy a enviar un instructivo por correo electrónico